Retrato vivo de San Pablo. Su fiel historiador, Fray Luis de Granada, nos dice que Juan de Ávila imitó maravillosamente a San Pablo. Y es este rasgo el que nos permite penetrar en su alma, interpretar su vida, comprender su teología y su espiritualidad. Juan de Ávila es un retrato vivo del apóstol San Pablo. Lo refleja en su vida y en su pensamiento. Alguna gracia especial debió recibir en los comienzos de su vida sacerdotal, que le hizo desear vivamente ser un segundo San Pablo. Desgraciadamente, a pesar de que tuvo discípulos en los que confiaba, que le veneraban y recogían con fidelidad y avidez sus palabras, no le gustaba expansionarse con ellos ni con nadie, descubriéndoles su corazón y revelándoles las divinas comunicaciones. Y esto es lo que aconsejaba. Lo que en su corazón pasa con Dios, cállelo con grande aviso, como debe callar la mujer casada lo que con su marido pasa, y no diga palabra por la cual le puedan tener en algo. No descubrir su corazón es cosa que le ayudará para mucho sosiego. No sabemos si el Señor le manifestó oscuramente que le escogía para apóstol suyo, como a Pablo de Tarso, y se imaginó que la mejor manera de imitarle era pasar a las Indias a predicar la fe a las nuevas gentes. Pero Dios tenía otros proyectos con él y le cortó los pasos, reteniéndole en España, escenario más reducido que el del apóstol a quien quería imitar, pero más apto que las Indias para, con sus cartas y sus escritos ascéticos, desarrollar otro apostolado de mayor duración y eficacia que el de la palabra hablada, el de maestro de vida espiritual. Y es que el nombre de maestro se lo dan ya de forma habitual desde 1538. Urgido por la caridad, a semejanza de San Pablo, corría de ciudad en ciudad, sin estacionarse ni echar raíces en ninguna, a fin de no reducir el fruto de su predicación. Y por eso, a muchos obispos que querían retenerle en sus diócesis, les decía: «No puedo dar palabra en cuanto a estar o salir, porque no soy mío. Haré lo que Dios me mandare». De las epístolas paulinas tomó el pensamiento teológico hasta asimilárselo, convirtiéndolo en su propia sangre. Hay que ver con qué profundidad y afecto desentraña los textos de aquellas epístolas, aun los más oscuros, como los de la epístola a los romanos, cuando habla de la predestinación, o cuando en el segundo memorial al Concilio de Trento describe la ira de Dios contra los que resisten a la verdad. Y cómo sabe a San Pablo su predicación y estima de la fe y de la gracia, tanto como su desconfianza cuando sólo se apoyan en las leyes. Es la reforma interna la que él quiere, que luego se manifestará en el cumplimiento de todas las leyes y preceptos, pero con otro espíritu. Pero nunca tan paulino como cuando habla del misterio de Cristo, del misterio de la redención que se inicia en la encarnación del Verbo y culmina en el Calvario. Fray Luis de Granada conocía este carisma del santo, y por eso escribe: «Y como en otras muchas cosas, procuraba este varón de Dios imitar en su manera al apóstol San Pablo, que él había tomado por ejemplo y maestro. Así también procuraba imitarle en este conocimiento del misterio de Cristo, del cual conocimiento se preciaba tanto el apóstol que llegó a decir que ninguna otra cosa sabía sino a Cristo, y éste crucificado, porque todo lo demás que sabía era poco en comparación de esta sabiduría, o por mejor decir, porque en este misterio sabía todo cuanto para nuestra salvación se puede saber, que es todo lo que comprende y trata la teología cristiana. Pues cuán grande haya sido la luz y conocimiento que este varón de Dios tuvo de este misterio, no sé con qué palabras lo pueda explicar. Algunas veces le oí decir
que él estaba alquilado para dos cosas: para humillar al hombre y glorificar a Cristo. Porque realmente su principal intento y su espíritu y su filosofía era humillar al hombre hasta darle a conocer el abismo profundísimo de su miseria, y por el contrario, engrandecer y levantar sobre los cielos la gracia y el remedio y los grandes bienes que nos vinieron por Cristo. Y otro historiador suyo, refiriéndose al mismo tema de su conocimiento del misterio de Cristo, nos dice: hablaba de sus grandezas y misericordias noche y día, y con guardar tan gran silencio de sus sentimientos espirituales, con este afecto impaciente prorrumpía muchas veces y decía: tráiganme muchos escribientes, que estaré dictando todo el día grandezas y lindezas de Dios hecho hombre. Por eso pudo decir con San Pablo: a mí, el más pequeño de los santos, se me ha dado esta gracia de predicar a las gentes las insondables riquezas de Cristo. Andaba tan actuado en esto, que cuando alguno se maravillaba de alguna merced que nuestro Señor le había hecho, decía: no os maravilléis de eso, sino maravillaos y espantaos de que os amó Dios tanto, que se hizo hombre por vos. Se ve cómo el paulinismo de Juan de Ávila tiene fuentes muy altas y sobrenaturales. No responde a movimientos humanísticos ni eruditos, algo que puede ser fruto de modas o de exigencias o gustos de la época. El suyo es menos intelectualista y más objetivo, más hondamente vital, más práctico. En resumen, es mucho más sobrenatural, porque es un don de Dios a un alma privilegiada, y consiste en una conformidad plena de su mente y de su vida con el pensamiento y el vivir de San Pablo. Y esta es la imitación que la Iglesia nos propone de los santos. Y así debemos seguir e imitar a San Juan de Ávila. Hay que intentar penetrar en dónde radica la fuerza de su palabra, su capacidad de persuadir y, sobre todo, de convertir. A través de sus escritos podemos adivinar su ardiente oratoria, sus diálogos con el auditorio, sus exclamaciones sinceras y espontáneas, sus imágenes brillantes, audaces, realistas, manteniendo constantemente y sin la más mínima interrupción el contacto con el auditorio, que es el secreto de la genuina elocuencia. Todos sus discursos, cartas y otros escritos causan la impresión de que hablaba de la abundancia del corazón, como un desbordamiento vital de los caudales divinos que llevaba en su alma y en su corazón contenidos. Por eso hay que tener en cuenta los sabios consejos que da y que él pone primero en práctica antes de predicar. El día antes del sermón, ocuparlo en gustar lo que ha de decir, y no predicar sin estudio, ni sin este día tener recogimiento particular. Oración y estudio. Esta era su preparación. Un estudio que se transformaba en oración porque era estudio hondo y jugoso de la palabra de Dios, especialmente de las epístolas de San Pablo, que las sabía casi de memoria. Nos dice cómo ha de ser el estudio. Y el estudio será comenzar a pasar el Nuevo Testamento, y si fuese posible, querría que lo tomase de memoria. El estudiar será alzando el corazón al Señor, leer el texto sin otra glosa, si no fuere cuando algo dudare, que entonces puede mirar a Crisóstomo o a otro que le parezca que declara la letra no más. Y no se meta, sino en saber el sentido propio que el Señor quiso dar a entender, que por ahora no es necesario más. Así se comprende el fervor y la fuerza persuasiva que,
al decir de Fray Luis de Granada, le caracterizaba, ya que predicaba con tan grande espíritu y fervor que movía los corazones de los oyentes, porque las palabras, que salían como saetas encendidas del corazón que ardía, hacían también arder los corazones en otros. Este es el secreto para que la predicación y nuestra vida haga efecto en los corazones de los demás, que el nuestro arda en verdadero amor, y que nuestras palabras sean un desbordamiento de lo que hay en nuestro corazón. Y para alcanzarlo, nada mejor que la oración, tomando como base la palabra de Dios y los santos padres. A veces se corre el riesgo de querer estar al día en nuestras actividades apostólicas, leyendo el último libro del que se considere el autor más moderno. Hemos de convencernos que no hay que acudir a la palabra de Dios sólo para iluminar lo que queremos decir y tomando la cita que buscamos. Juan de Ávila nos enseña todo lo contrario. Penetrarnos de la Sagrada Escritura con una oración que, mediante el don de piedad que infunde el Espíritu Santo, nos haga gustar el mensaje para poder vivirlo y transmitirlo. A quien este sabio maestro de la vida espiritual nos manda a acudir es a los santos padres. Y es que hay mucha diferencia de leer los autores que hablan de la vida espiritual en una forma intelectual y los escritos que nos transmiten los santos como fruto de una experiencia vital. Quizá hoy tendríamos que tomar en cuenta los consejos de este gran maestro, y se produciría en nosotros y en nuestro apostolado ese cambio tan radical y definitivo como experimentaron muchas personas que imitaron su ejemplo y siguieron sus consejos. Fray Luis de Granada, buen juez en la materia, nos asegura que este ministro de Dios tuvo particular don de ciencia y elocuencia para este ministerio. Y como dato de esta gracia y especial lumbre de nuestro Señor, señala en este gran predicador la facilidad y presteza que tenía, así en el estudio de los sermones, como en las cartas que escribía. Porque él me decía que la noche que precedía al sermón le bastaba para estudiarlo. Y con ser tales los sermones y frecuentados de tantos oyentes, que las más de las veces duraban 2 horas, no le costaba más que el estudio de una noche, de modo que más tiempo gastaba en predicarlos que en estudiarlos, costando a otros el trabajo de una semana y revolver unos y otros libros. Mas él tenía por libros en su pecho la lumbre del Espíritu Santo que le enseñaba todo lo que había de decir. Los estudios y libros de este estudiante del amor nos dicen cuáles fueron. Fue el maestro Juan de Ávila continuo estudiante del amor. Alcanzó en esta gran facultad profundos conocimientos. Penetró lo más acendrado de esta ciencia. El libro fue de 2 hojas. Una, la divinidad. Otra, la humanidad de Cristo nuestro Señor, Dios hecho hombre. El verbo humanado fue el libro y juntamente su maestro. Cristo Jesús es su gran maestro, y por eso su predicación fue tan eficaz. Pero no creamos que en él todo es fruto espontáneo de la naturaleza o don gratuito de la gracia. El maestro Ávila puede improvisar porque dominaba a las 1000 maravillas la lengua castellana con todos sus recursos. No hay que olvidar que es de Toledo, cuando Toledo era la norma del bien decir, y disponía de buena imaginación y de unas grandes dotes oratorias que le hacen expresarse con vigor, armonía, viveza, claridad y sencillez. Pero él, por su parte, llevaba el sermón bien preparado, como persona de letras e ingenio. Y también porque sus estudios universitarios, refrescados y continuados privadamente durante toda la vida, le daban un señorío nunca visto sobre la teología dogmática, sobre la moral y especialmente
sobre la Sagrada Escritura. Con la diaria lectura y meditación del Antiguo y del Nuevo Testamento, y con la particular luz del cielo que sin duda recibiría, al menos para entender también a San Pablo, según confesión de los más entendidos de sus oyentes, salió maestro en el arte de interpretar popularmente el texto sagrado y de sacar de él toda su unción y fuerza. De sus conocimientos bíblicos nos hablan claramente sus escritos, así como las lecciones públicas que dio en diversas partes. Tanto estimaba el estudio de la palabra divina para la formación de buenos predicadores, que es un tema sobre el que insiste repetidamente en sus dos memoriales al Concilio de Trento. Del segundo son estas palabras: yo sé por experiencia cómo los que toman oficio de predicar, habiendo solamente oído teología escolástica, lo hacen muy desaprovechadamente, de lo cual está la razón manifiesta, pues la ciencia que hace llorar y purificar los afectos para quien la lee, y la doctrina con que se han de apacentar las almas provechosamente, está en la Sagrada Escritura y en los concilios, y en la lección de los santos. Y como de esto estén ayunos, no pueden dar provechoso pasto a las ovejas. Antes, algunas veces suelen contradecir a los que lo dan. Mándese que, antes que prediquen, hayan oído después de la teología escolástica tales y tales libros de la Escritura divina, y los estudien con diligencia, en lo cual sean examinados. El maestro Ávila no es de los que se complacen en alardes vanos de ciencia o erudición. Solía hablar siempre al corazón, sin distraerse en otras materias sutiles o curiosas, y se presentaba con sencillez y naturalidad en todo. Siendo sus razonamientos y oraciones muy estudiadas, no mostraba algún tipo de artificio y estudio, por ser su lenguaje tan propio y natural que si la naturaleza hablara, parece que de aquella manera hablara. Pues este lenguaje ajeno de toda afectación y artificio, que basta para explicar el predicador sus conceptos, es el que más conviene para persuadir y mover los corazones. Y si algunas veces usa de metáforas, son de las que más al propio explican las cosas que quiere declarar, nacidas de las mismas cosas que trata y no acarreadas de fuera. Porque los predicadores que hacen lo contrario y pretenden mostrarse elegantes y buenos romanticistas, sepan que muy poco aprovecharán. Todas las palabras de Juan de Ávila tienen un acento entrañable, cordial y divinamente humano, que por algo estimaba el amor y la compasión como las primeras virtudes del predicador. Cuando un virtuoso teólogo le preguntó qué consejo le daba para hacer con fruto el oficio de la predicación, brevemente le contestó: amar mucho a nuestro Señor. Aquí está el secreto y la clave de su elocuencia. Y del amor a nuestro Señor le brotaba la misericordia y el amor a los hombres. De este mismo amor y deseo procedía también el grande fervor y espíritu con que predicaba, porque decía él que, cuando había de predicar, su principal cuidado era ir al púlpito bien templado, con una muy viva hambre y deseo de ganar con aquel sermón alguna alma para Cristo. Maravilloso fue el efecto de su predicación apostólica en la España del siglo XVI, sedienta de fe y de dogma, pecadora por debilidad humana, pero inclinada a reconocer sus fallos y a la penitencia, y a tomar resoluciones en el seguimiento de Jesucristo, que a veces resultaban heroicas. El secreto de la eficacia de su apostolado está en la gracia de Dios, que es quien mueve los corazones. Pero en el caso del maestro Ávila, ayudaba que su predicación iba dirigida sin rodeos a las conciencias. No predicaba para lucirse ni para satisfacer la curiosidad intelectual de sus oyentes. Predicaba para convertir las almas,
para sacarles de sus pecados y aficiones desordenadas, y para orientarles en la forma de vivir una vida cristiana de acuerdo al Evangelio. La gloria de Dios y la salvación de las almas era lo que motivaba su acción. Y el negocio de las almas no es tanto cuestión de inteligencia como asunto de corazón limpio y humilde voluntad. Es aquí donde hemos de buscar la clave de su éxito. Y en su oración. Antes de predicar, nos dicen los testigos que lo presenciaron, que se dedicaba a la oración hablando con aquel crucifijo, testigo de sus ansias y de sus afanes, que siempre fue compañero de sus predicaciones. Cuando el maestro Juan de Ávila cruzaba las calles y plazas de las ciudades andaluzas, con su porte grave y austero, recogido, cuando con su manto viejo de paño burdo entraba en los templos y se postraba con toda devoción ante el Santísimo Sacramento, y cuando subía al púlpito llevando una dobladura de una carta con un esquema de sermón, y de sus labios brotaban ardientes plegarias, y sus ojos grandes se iluminaban, y su voz persuasiva invitaba a la conversión, exponiendo con toda viveza y convencimiento la infinita misericordia de un Dios que nos ama. Era un ejemplo y un estímulo para todos. Quienes le escuchaban salían convencidos y deseaban ser guiados por este sacerdote, a quien consideraban como un santo. Pues esta palabra, que obró tantas conversiones, que despertó tantos entusiasmos y estimuló tantas santidades y heroísmos, sigue viva, cálida y operante en sus escritos. Hoy, para cada uno de nosotros, San Juan de Ávila sigue siendo el maestro que quiere conducirnos a las más altas cimas de la santidad. Solo hace falta que sigamos su ejemplo y consejos. San Juan de Ávila tiene un mensaje para cada cristiano. Nos hace una invitación a crecer en la fe, en el conocimiento de la Escritura, y a hacer de ésta el objeto de nuestra oración. Cada uno hemos de aplicar sus enseñanzas, sin rebajar sus exigencias, a nuestra vocación personal. Y es que todos podemos ser predicadores, y así nos dicen los santos, que el que está lleno del Espíritu Santo habla con distintos lenguajes, que son los diversos testimonios que da de Cristo, como la humildad, la pobreza, la obediencia, la paciencia. Son palabras con las que hablamos cuando los demás las pueden ver reflejadas en nuestra conducta. La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras, y éstas las podemos practicar todos los cristianos. Y también podemos hablar y ayudar a los demás de distintas maneras. Al recomendar San Juan de Ávila con tanto interés la oración, tomando como base la Sagrada Escritura, es porque es un hombre de fe que ha penetrado en los misterios de Dios. Su fe radica en que cree en esas verdades, porque Dios las ha revelado, y lo que Dios nos revela es su amor. Por eso, con razón, San Agustín nos dice que toda la Biblia no hace más que narrar el amor de Dios. Esta es la noticia que explica y sostiene todas las demás. El amor de Dios es la respuesta única a todos los interrogantes del hombre. Si toda la Biblia se pudiera transformar de palabra escrita en palabra pronunciada y se convirtiera en una única voz, esta voz nos diría: Dios te ama. Jesús es la voz de toda la Escritura cuando dice: el Padre os ama. Todo lo que el Padre hace y dice en la Biblia es amor. Y este amor de Dios se ha hecho carne y sangre en la persona de Jesús. La finalidad de la encarnación es convencernos de este amor y salvarnos. Jesús viene a vivir como Dios y hombre, en diálogo de amor entre Dios y los hombres.
Tanto amó Dios al hombre, que le entregó a su Hijo para que tenga vida. Esta es la gran revelación que tenemos que creer, acoger y vivir. Y por eso San Juan de Ávila nos invita a hacer de la Escritura objeto de conocimiento y oración. Se trata de un conocimiento sapiencial, un conocimiento interno, desde nuestro interior, y que penetre el interior del corazón de Dios para que descubramos su amor. Todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana lo encontramos en la Biblia. La palabra de Dios que contiene la Biblia se nos convierte en guía de nuestra vida espiritual, mediante un largo proceso de oración. Y es que el gran guía espiritual es el Señor. Palabra eterna hecha palabra humana. San Juan de Ávila nos dicen que se sabía casi de memoria los evangelios y las epístolas de San Pablo. El evangelio debe ser el objeto de oración preferido por los cristianos para conocer, amar y seguir a Jesucristo. Cuando nos ponemos delante de una escena del evangelio, nos ponemos delante de una escena viva, de una escena que continúa, de una historia que tiene una referencia explícita a mi persona. Por eso no es lo mismo contemplar la vida de un santo que contemplar la vida de Jesús. La vida de un santo nos puede animar y estimular, servirnos de ejemplo, pero no son escenas vivas. En cambio, la vida de Jesús, sus palabras, las escenas que contemplamos en el Evangelio, tienen fuerza para cambiarnos. Es una vida que se transmite y que puede producir en nosotros esa conversión a un crecimiento en la fe y en la vida espiritual. Cuando nuestra oración se basa en la contemplación del Evangelio, es como si en esa escena nosotros fuéramos testigos que tratamos de penetrar en el misterio que contemplamos y en cada una de las palabras y actitudes de Jesús. ¿En qué verdad de fe se basa este modo de orar? En la convicción de que cualquier palabra del Verbo encarnado tiene un valor y una trascendencia eterna. Cuanto Él ha dicho, cuanto Él ha hecho, aun en sus pormenores más insignificantes, lo ha hecho para toda la Iglesia y para cada uno de nosotros en particular. Recibimos la gracia de nuestro Señor por medio de su humanidad santísima. Por eso, cuando aplicamos la imaginación y la sensibilidad a los pormenores de la vida de Cristo, nos disponemos a recibir de Él su fuerza y su vida. Para penetrar en el misterio que queremos contemplar, San Buenaventura nos dice lo que debemos hacer. Y sin duda, de él lo han tomado después otros santos, como San Ignacio, en sus ejercicios. Si quieres tomar provecho de estas meditaciones, deja a un lado todas tus preocupaciones y ansiedades, y amorosa y contemplativamente, con todos los sentidos de tu corazón, haz presente a ti mismo cuanto Jesús dijo e hizo, como si estuvieras oyéndolo con tus oídos y viéndolo con tus ojos. Y todo ello te resultará luego dulce como la miel, porque reflexionas sobre ello con vehemente anhelo y lo saboreas aún más. Y aun cuando esté referido en tiempo pasado, contémplalo como si fuera presente. Ve a Tierra Santa. Besa con espíritu ardiente la tierra que pisó Jesús. Haz presente a tu imaginación cómo hablaba y andaba con sus discípulos y con los pecadores, cómo habla y cómo predica, cómo pasea y cómo descansa, cómo duerme y cómo vela, cómo se alimenta y cómo hace milagros. Graba en tu corazón su conducta y sus acciones. Así meditaba él en la persona y vida de Jesucristo, y así lo transmitía.
Juan de Ávila, en su oración, trata de comprender y penetrar en estos misterios, donde se nos manifiesta el amor de Dios por los hombres. No hay más que acercarse a sus escritos para ver la unción con que predicaba de Cristo y de Cristo crucificado. Fue, como San Pablo, a quien tan fielmente quiso seguir, un enamorado de Cristo, y este es el camino que enseñó a los que le escucharon y tomaron como guía. Y hoy nos lo enseña a nosotros.